Grupo de Teatro Escuela de Espectadores La Térmica, Grupo 1 y Grupo 2. Hoy es martes 18, tenemos con nosotros a Miguel Muñoz Zurita. Bueno, ya habéis leído ahí, bueno, que estudia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga en los años 80, ¿no? En el 86. 87. 87 finalizas tú. No, en el 87 empecé, nunca finalicé. Yo no acabé. Y falta que nos hace. No, la verdad nunca lo he echado de menos. No. Yo empecé y luego tuve la oportunidad de empezar a hacer teatro y me enrolé con una gente y dejé de ir a clase y hasta el día de hoy. Y seguiste aprendiendo sobre la práctica misma. Seguí aprendiendo porque esto es un oficio que se aprende haciendo y luego, bueno, he hecho muchos cursos. Y mira todo Andrés Lima, claro. Luis Omar, José Carlos Plaza, William Naira, José Pedro Carrión, gran alumno de José Carlos Plaza y primer actor en muchísimas de sus obras. Miguel Hermoso, Asunta Serna, en fin, Julio Fraga, el andaluz sevillano que ha dado clase, Pablo Messier, Julia Oliva y Vicente León, por supuesto, en voz, técnica de voz, en fin, que tiene ahí una buena trayectoria. ¿Tuviste tú en Cuba también o vino aquí? Estuvo aquí en La Térmica precisamente. Ah, aquí, ¿no? Gerardo Zulleda. Pues no me acuerdo yo de eso. Estuve en Cuba, pero no fue con esto. Estuve con Madre Caballo. Con Madre Caballo, del CAT. Sí. Ajá. Y entonces... Y con Antonio empecé en el instituto. Sí, porque Antonio tenía un taller en el Instituto Picasso. Efectivamente, el Picasso. Ahí fue donde yo empecé Ahí donde me picó el veneno. Ajá. El veneno y la tríaca. ¿Empezaste arte dramático en aquel momento? Claro, terminé en el instituto y me apunté a arte dramático, que era un arte dramático muy diferente. No tenía nada que ver. Yo antes que tú estuve yo. Claro. Los 3 años. Ni licenciatura, ni diplomatura, ni nada. Ni te pedían nada. Pasaba unas pruebas y para adentro. Prácticamente. Y claro, aquello, bueno, hombre, conocí mucha gente, estuvo muy bien. Te lo pasabas bien. Te lo pasabas bien, era divertido. Allí compartiendo con los músicos y con la danza. Con la danza, todo, en el Conservatorio Superior, arriba, que estaba todo unido, allí mismo. ¿Quién te dio a ti interpretación por lo menos el primer año? A mí me dio Leo Vilar. Leo Vilar. Leo Vilar. A mí también me dio Oscar. Yo tuve varios. Lo que pasa es que te digo, yo estuve un par de años y ya me piré. Porque con esta compañía que era el grupo de teatro del instituto, pero empezó a irnos muy bien. Con La Cabeza del Dragón, con El Veneno y la Tríaca de Calderón, fuimos al Festival de Teatro Clásico para niños de Almagro y empezamos a hacer muchas funciones y hacíamos bolos por todos los institutos y por fuera de Málaga y yo me olvidé de las clases y la verdad es que nunca me han pedido el título de nada. Hay tantísimas actores y actrices que son, entre comillas, modelitos y modelitas y ahí siguen, ¿no? Bueno, no sé. Lo que pasa es que en este oficio siempre te examinan. Todavía las pruebas son inevitables. Los castings. Yo sigo haciendo castings todavía y bueno, yo espero que no dejen de hacerlo porque es la única forma de conseguir trabajo. Y es muy rara vez te dan papel tiene que ser el director te conoce, pero... El casting es algo constante, por lo tanto... No te piden el título. ¿El título? Jamás. Para nada. No, y además de hecho, cuando yo he dado clases, me he encontrado mucha gente, muchos chavales que terminaban la escuela y en realidad lo que tienen que hacer es desaprender. Tienen que desaprender, no por nada, no me malinterpretéis, no digo que la escuela sea mala, pero la realidad escénica, la realidad del trabajo es diferente a lo que te transmiten. Depende también con quién te toque, ¿no? El problema, y ahora se va subsanando porque está entrando gente nueva, pero durante mucho tiempo había profesores de interpretación que no se subían a los escenarios. Entonces, la mayoría por decir algo. Entonces, claro, esto es un oficio. Esto no es un arte, un arte, el arte puede venir después, pero fundamentalmente el teatro es un oficio como cualquier otro que se aprende trabajando. Luego puedes tener más o menos actitudes, no sé, depende, porque todo esto es muy relativo. Y la única forma de hacerte actriz o actor es subirte. ¿Has leído el libro de José Carlos Plaza que se llama Haz? Haz. A mí José Carlos Plaza, la primera vez que trabajé con él, el primer ensayo me dijo, equivócate.
que, venga, equivócate. Porque este oficio no va de... aquí no hay aciertos ni errores. Aquí hay buenas o malas elecciones. Lo que hay que hacer es elegir bien. Cada personaje, cada espectáculo, necesita de tomar una serie de decisiones que son revocables, pero elegir bien. Porque cuando coges un mal camino, pues rápidamente se te agota, entonces tienes que desandar. Y entonces ahí hay una especie como de... Bueno, un trabajo, siempre es un trabajo colectivo, ¿no? Aunque sea un monólogo, siempre es un trabajo colectivo. Pero yo creo que esto no va de acertar ni de... No hay receta. Mucha gente pretende que le dé una receta, una solución. Hay métodos. Hay métodos, pero el método lo construyes tú. Pero tampoco hay un método absoluto. Hay muchos métodos y luego está tu propio método. Claro. De hecho, a veces al método hay que romperlo, dinamitarlo, y uno es el resultado de una voladura. Y además no una voladura controlada, una voladura absolutamente descontrolada. Vamos, lo dinamité todo. Sí, sí. Vamos a seguir hablando en ese proceso de ese... Mira, es que yo me estoy acordando de la película que vi ayer en el festival, la de Una quinta en Portugal, con Manolo Solo, que Manolo Solo, tú lo conoces, lo conozco desde que empezó en el teatro en Sevilla, yo lo he tratado, y ha evolucionado, sí. Increíble, ¿no? Cómo ha evolucionado y cómo es llamado cada vez más desde esa especie de personaje secundario, que aquí ya es un personaje primario, ¿no? Y con la María Medeiros, la piel de gallina. No siempre ha sido buen actor. Pero ha generado cada vez más esa composición de los personajes desde lo que es, más allá del método que haya, o con las compañías que haya estado, la manera de cómo mirar, de cómo hacerlo, de cómo decirlo, de cómo no hablar, La prueba de que se aprende. Se aprende haciendo. Lo que pasa es que a veces hay gente que no tiene la oportunidad ni siquiera de aprender, porque desde tu casa es muy difícil. Mucho. Entonces, claro, lo que pasa es que el trabajo ante cámara es muy diferente también, es otra cosa. Y la gente que venimos del teatro, además, se nos nota mucho. Claro. Cuando primero el de volumen, el de sonido, te dice, va, que me estás dejando solo. Porque claro, nosotros tenemos una tendencia natural a proyectar la voz. ¿Te acuerdas de Fernando Fernández Gómez aquel? ¡Señorito! Sí, claro. Señor, que están ahí haciendo la película y dicen... Esto del cine es una mierda. Esto es una mierda. Son cosas diferentes, son registros. Pero bueno, al final la esencia es la misma. Porque lo que pasa es que, claro, el teatro tiene una exigencia técnica que el audiovisual no. Claro. Que se puede suplir por los métodos técnicos, pero en teatro no. Teatro, si no hay técnica vocal, si no hay cierto control del cuerpo, es muy complicado. Sí, eso sí se forma. Hay que formarlo porque hay que trabajarlo y mantenerlo, porque el cuerpo es el instrumento. Claro, La voz, todo. El cuerpo es tu instrumento, todo. la guitarra, es lo como yo digo, el piano. Eso Sí, tienes que sí. mantenerlo más allá de tu proceso de crecimiento o de envejecimiento, llamémosle así. Hay que adaptarse a eso. Hay que adaptarse. Mirad, entonces, Paloma Pedrero, que es una de las grandes autoras de los 90, ¿no? que fue que saltó con Noche de Amor Efímero precisamente. Virginia Nórtica. Exactamente. Y me estoy acordando también de Catinga. Málaga Danza Teatro fue una compañía muy potente que en Málaga Tomé Araujo y Josep Villans pues crearon y tuvieron Era la única, vamos. la única, y en Andalucía estaba Octubre Danza y alguien más, y poco más de danza contemporánea. Y Catinga es una obra, una función cañera ahí, ¿eh? La edad, ¿eh? ¡Buah! Tope. Yo tenía 20 y poco. ¿De tantos años? Ahí me puse fuerte. Estaba fuerte ahí, dando caña ahí, saltando y... Ahí éramos todos actores. ¿Ensayabais aquí detrás? Ahí detrás, en la No, tarde. que va, todavía no. Estabais ahí Estábamos todavía en la calle En Huerta. la calle Huerta. Ah. Y éramos todos actores. Estaba Monty, estaba Javi Viana, estaba Javi Parra. Sí. Y yo, lo que pasa es que yo estuve en Catinga, pero yo lo dejé. Lo dejé porque me salió la oportunidad de hacer un monólogo de Juan Gustavo. Y a mí me tiraba mucho más. Un monólogo de Juan Gustavo. Sí, Factotum, basado en textos de Bukowski, en lo de
lo del escaparate escénico. Escaparate ¿Recuerdas del escénico, escaparate sí, escénico? señor. Sí, sí, Y ahora ya me entonces acuerdo. dejé de bailar para hablar. A mí me gusta más hablar que bailar, la verdad. Pero bueno, me vino muy bien porque aprendí un montón de cosas con Tomé que son herramientas que eso siempre están ahí. Por supuesto. Siempre están ahí. Por supuesto. Sergi Belbel, también de la misma Galicia. promoción de Paloma Pedrero, que son los Pues fíjate, emergentes. no tengo metido en el currículum lo de Juan, hay que ver. Lo tiene que meter por ahí. Porque eso fue una producción que me hice yo, fue un Juan Palomo con Juan, que lo lié, no sé cómo conseguí liarlo. Sí. Y porque yo quería hacer un monólogo. Esto fue porque yo fui a Palma del Río con Caricia y vi un monologazo que hacía una compañía, Tantaca puede ser, una compañía vasca, Sí, Tantaca o Gueroa, la histórica no Tantaca. recuerdo, que era zanahorias en el vientre de la bestia. Me acuerdo perfectamente. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Y entonces ya, no sé cómo me lo monté para conseguir liar a Juan, para que me escribiera un texto, que además fue un proceso brutal, claro, pasa que era muy joven. Yo estudiaba por la mañana y ensayaba por la tarde. Iba estudiando y ensayando a la vez, pum, 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 pum. Y lo hicimos en la escuela, en el escaparate escénico. Que además, en un principio íbamos ahí arriba a la cafetería, Sí. pero se cayó un espectáculo, no sé cuál, de la sala grande y Carlos de Mesa me llamó. ¿Tú te atreves a hacerlo abajo? Y yo, hombre, claro, por Claro. supuesto. ¿Y estuviste en la sala? Sí, ya había estado con lo de Sí. Noche de Amor Efímero. Ajá. Eso fue la época en la que Teatro Cervantes producía espectáculos. Sí. Alfa, con lo de Alfa Teatro. era Juan, Claro. que se hizo varias cosas. Esa es su marca. Ahora Disney es otra cosa, pero Alfa Teatro Sí, sí, es sí, su marca. Claro. Y luego el teatro, y ya antes de Criaturita había hecho lo de la casa de Bernarda Alba, que es, ¿cómo se llamaba? El título. Sí, no me acuerdo Ay, bien. no me acuerdo. El título de ese musical cachondo que fue un. Pero antes de Criaturita... Madre Caballo, con Antonio fue Netti. Esta me parece tu primera del CAT, el Centro la Andaluz de primera Teatro, dedicada con Terele Pave, con Terele Pávez. con música de Tomática. Y fue cuando ya... Es un Fue espectacular. Un Por eso fue espectacular. lo que fuimos a Cuba. Ahí fue cuando yo ya me enteré de lo que hice, Sí. cómo iba esto. Ajá. Ahí empecé a jugar primera. Me presenté a un casting al CAE y me cogieron. Ahí. Y me fui para Sevilla y allí me quedé durante 3 años. Hiciste Hice un montón con el CAE hecho. Combatiente con Antonio Hernández, con dirección de Julio Fraga, hiciste La Lozana Andaluza también, hiciste El Rey de Algeciras, que Dos a mí me veces. encantó. El Rey de Algeciras, vaya, de Julio. Se hizo 2 veces esa Salvatierra, producción. guau, qué Sí. buena. Después hiciste In Nomine también Dei. El Rey de Algeciras, está ahí, de la segunda. Sí. In Nomine Dei de Saramago, y el doble- con Plaza, Uy, qué pedazo José de Carlos espectáculo. Plaza. Qué pedazo. Nunca mejor dicho, qué pedazo. Qué pedazo de espectáculo, vaya producción. Allí éramos 26 y además era en el Teatro Central que estábamos desde el proscenio hasta la chácena, o sea, todo lo que da, la parte de carga y descarga incluida, porque éramos la ciudad de Münster. Allí veía a los compañeros chicos. Si tú estabas Allá aquí abajo. y los otros estaban a 40 metros, 40-50 metros, era una locura. Sí, sí. 26 de reparto. Una locura, fue una, Aquello fue una cosa- crisis del CAR ahí, con ese coste, Bueno, ya te lo digo una yo. crisis que yo lo porque sé. aquello Fue crisis absoluta del ahí CAR, pegó yo no sé lo que costó, pero costó un pastizal. una locura. Un pastizal y fue una obra complicada, ¿eh? Porque Saramago es un estupendo novelista, Que no es pero una- un que no es dramaturgo, una autora, ¿eh? un Saramago. dramaturgo algo plumbe, a mi modo de ver. La obra era un coñazo. Sí. Perdonad que, bueno, Muy dura, coñazo, muy dura, un pollazo, muy dura, muy pero dura. era un tostonazo. Yo he visto allí al público de quedarse dormido y luego aplaudir efusivamente. El mismo señor de la tercera fila. Porque nosotros éramos tantos que estábamos allí al fondo y decíamos, mira, mira la tercera fila. Y de repente lo veía allí. Después cuando iba al trabajo, ¿qué tal? Muy bien, tienes que ir. Aquello no vea. Fuimos doblegando a las audiencias de media España. Es que hay que admitirlo. Mira, de hecho, la peor producción en la que yo he trabajado ha sido La Lozana Andaluza, con diferencia, lo peor. Y fue con la que más bolos he hecho. Creo que hicimos 400 y pico bolos, 400 y poco, 20.
Y es de lo que más he aprendido. Hacer un mal espectáculo y defenderlo todos los días. Porque tú sabes que el espectáculo no ha cuajado, por lo que sea. No significa que los profesionales, pues ya ves, lo dirigía Josefina Molina. Sí, sí. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal la experiencia con de las primeras directoras de España, Josefina Molina? De las primeras directoras de cine. Y de cine, claro. Con ella muy bien, pero el espectáculo no funcionaba. A veces las cosas no funcionan, ya está. Pero bueno, el engranaje del CAE estuvimos en Almagro, estuvimos en Oporto, estuvimos en toda España, te digo, más de 400 representaciones. Y recuerdo una crítica, porque a mí las críticas me gusta leerlas, y las malas más, y además me gustaba leerlas en voz alta, voz camerino. Tú cállate, por Dios. Y había una que nunca se me olvidará al final, que fue del ideal de Jaén, y decía: creíamos que no, pero sí. El CAP, superándose a sí mismo, nos trae un bodio mucho peor que el anterior. Y eso está muy bien, y hay que reírse, porque eso es para reírse. Y nada, pero ¿qué tienes que hacer? Defender tu trabajo, el tuyo y el de tus compañeros, todos los días. Todos los días. Ya está, esto es lo que hay. A veces la paella sale bien y otras veces no sale tan buena, pero hay que comérsela. El problema es que siempre el mismo creador o el mismo cocinero no le eche sal y no le eche sal y no le eche sal. Porque si no... Pero bueno, sin embargo fue la gira en la que mejor me lo he pasado en mi vida. La que más me he reído, mejores amigos tengo. Fue una experiencia maravillosa. Yo tengo un estupendo recuerdo de ese bodrio. Y bueno, tu experiencia con el Pepe Quero, con los Ulens también. Bueno, aquello fue una cabalgata. Eso fue divertidísimo por toda la costa de Andalucía. Con el Paco Tous, con la... No, Paco Tous no estaba ahí. Estaba Paco León. Ah, Paco León estaba ahí. Paco León estaba, todavía no había dado el salto. Estaba un montón de... Eso era la cabalgata de Isla Mágica. Nosotros íbamos por toda la costa, íbamos promocionando Isla Mágica. Y entonces había zancudos, había patinadores. Yo era de los piratas. Yo era el capitán pirata. Sí, te pega. Y íbamos todos en un autobús. Fue una experiencia estupenda, porque ya ves, por la playa todos los días en una playa diferente. Desde Almería hasta Huelva. Buen trabajo. Estuvo bien. Es que los Ulen fue una compañía de clown, vamos a ponerle conceptos de hecho, clown. El nombre viene de Ulen Speaker, que era el profesor de clown. Efectivamente. Y murió y Pepe Quero, Paco Tous y... ¿Cómo es? Virginia, no. Maite Sandoval, pues crearon... Y ellos aparte tenían producciones, y esto, por ejemplo... Son trabajos extras, hay otras... Y me llamaron, vente para acá, y yo pues encantado de la vida. Y luego, por supuesto, Javier Álvaro Osorio, que ha sido un director que sigue todavía ahí. El otro día lo vi yo en no sé qué premio, estuve yo en Sevilla, estuve con él. Sí. Y sigue ahí. ¿Qué estás haciendo Málaga? Bueno. Y luego está Sergio Rubio, también otro gran autor. Avanti Teatro es la marca de Eduardo. De Eduardo Velasco. De Eduardo Velasco. Sí. Y entonces ahí, ¿qué pasó con eso? Yo no me acuerdo pues de eso. Después de Ricardo fue una producción que hicimos, entonces Avanti Teatro éramos él y yo. Lo que pasa es que yo no tengo vocación empresarial, la verdad. Y yo me bajé del barco. Pero esa producción la hicimos y fuimos la primera compañía de Málaga que actuamos en el Festival de Almagro. Estrenamos en Almagro y luego estuvimos en Palma del Río y luego, en fin, fue una experiencia. Era a partir de Ricardo III un supuesto, no sé si conocéis un poco la historia de Ricardo III, sí. Pues Ricardo III, hacemos un supuesto en el que Ricardo no ha muerto en la batalla de Bosworth, sino que aparece, pero ha perdido la memoria. Y entonces, a partir de ahí, en clave shakespeariana, se montó un espectáculo, la verdad que es muy guay. Estaba José Manuel Seda, Celio Oque. Esto no lo he visto yo, no lo vi. Estuvimos en el Carva. De hecho, ahí en Comedor estuvimos ensayando mucho tiempo. Y nada, el perro del hortelano, In Nomine Dei, que ya se ha dicho. El tostón. La cena de los idiotas. Guau, eso ¿Os suena, no? La cena de los idiotas. Eso fue fantástico. Eso era pues en la Alameda, antes de la reforma esta del Soho.
La Cena de los Idiotas es una obra maestra de ingeniería dramatúrgica. La Cena de los Idiotas funciona siempre, los mismos sitios, en los mismos chistes y de la misma manera. Y además la puedes adaptar a todas las ciudades, a todas las culturas, puedes cambiar los nombres de las calles. Bieber, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, es? Bieber, ¿no? Este tío, además, tiene que ser millonario, porque la Cena de los Idiotas siempre se está representando en algún momento, más las versiones cinematográficas, ¿no? Pero es que es perfecta, es que no falla. Yo nunca he visto algo tan prodigioso, porque la dramaturgia también es un proceso de ingeniería, es decir, que hay mecanismos que funcionan, y hay otros que no funcionan, por muy novedoso y muy moderno que pueda parecer, no funciona. ¿A partir de qué sería por qué funciona o no funciona? Pues yo creo que tiene que ver, mira, yo pongo siempre el mismo ejemplo, esta mesa, ¿no? Como podéis ver, esta mesa tiene una sola pata, pero cumple su función. Puedes poner cosas encima. Las patas de la mesa. ¿Por qué? Porque cumple una ley física, que es que el soporte de abajo, inferior, es el que hace que con una sola pata, claro, si pusiera una sola pata sin soporte, se caería. Entonces tú tienes que poner las patas que sean, pero la mesa tiene que sostener lo que le pongas encima. Encima ya viene toda tu propuesta artística, todo lo que tú quieras, pero la mesa tiene que sostenerse. Si no, se cae. Y si se cae, no vale. No vale como mesa. A lo mejor la puedes poner allí de adorno, pero como mesa no funciona. Yo te quería... Es que en el grupo 1 hoy hemos hecho una cosita que tiene que ver con el conflicto. El conflicto es la base de... Esa es la pata. O las patas. O los subconflictos. Sí. Ahí es donde está la estructura de la ingeniería dramatúrgica. El teatro fundamentalmente es lo que ocurre, no lo que tú cuentas que ocurre. Es lo que ocurre cuando cuentas lo que ocurre. El teatro siempre es presente, siempre. Cuando tú estás haciendo un recuerdo, cuando estás hablando, por ejemplo, en uno, ¿no? Que hay muchas partes, habla mucho de... Pero no es lo que cuenta, es lo que ocurre cuando lo cuenta, en el ejercicio de recordar. El teatro siempre es lo que ocurre. Si no, no es dramaturgia, es narraturgia. La narraturgia no es teatro, es otra cosa, puede ser interesante, puede estar muy bien, pero no es teatro. Entonces, es fundamental, y el conflicto, claro que alimenta, tiene que haber, porque siempre tiene que haber, aunque sea un solo personaje, un antagonista que se opone a su objetivo. Pero eso es desde los... Tiempo hoy memorial. Sí, sí. El conflicto. El conflicto. Y el conflicto no siempre tiene que ser sinónimo de enfrentamiento. No, el conflicto no es pelea, puede serlo, pero no tiene por qué ser pelea. El conflicto simplemente es que hay un objetivo y algo que lo impide, simplemente, ya está, como la vida misma. Pero el teatro no es la realidad, nunca, ni debe ser. Y además aquí me pongo, estoy pontificando. La realidad es lo que hay en la calle. La realidad es lo que hay en la vida. Nadie va al teatro a ver lo que hay en la calle. El teatro no trabaja la realidad. El teatro trabaja la verdad. La verdad escénica es la que consigue que si a mí o un compañero da muerte a mi personaje, yo me muero, todos sabéis que yo no me muero. Pero sin embargo, esa muerte del personaje puede afectar. Y puede emocionar, incluso podéis lamentarlo o alegrarlo. Esa muerte no es real, pero es verdad. La realidad hay que huir de ella. Nadie le interesa, es que tiene que ser verosímil. No, el teatro no está para trabajar la verosimilitud. El cine sí tiene una tendencia al realismo, claro. Pero el teatro no, el teatro está precisamente para romper esos moldes de tiempo, de espacio. En cambio, se complementa con lo que dice y hace Valle Inclán, que son los espejos, claro. Y convexo, en donde la realidad esa se deforma. Exactamente, el callejón del gato. Y me permite complementar lo que acabo de decir, totalmente de acuerdo. Claro, exactamente. Es que por eso cuando trabajas como personaje, cuando construyes un personaje, no tienes que ir buscando la verosimilitud, no tienes que ir buscando
el llanto no es real. Trabajar con tu propio dolor no vale. ¿Por qué no? Porque te hace mucho daño. Es que además a nadie le interesa tu dolor como actor. Es más, cuando el espectador detecta el dolor del actor, rápidamente desaparece el personaje. Es decir, si en una función, ¡pum!, me doblo el tobillo y los espectadores detectan que eso no está en la convención teatral, sino que ha ocurrido, en realidad se rompe totalmente. En ese momento se ha roto la magia de la función y lo que a ti te preocupa es el tobillo del actor, no del personaje. Y todo ha desaparecido. Por eso, en uno, por ejemplo, en la parte de las cuerdas, no sé si la habéis visto, supongo que yo recuerdo aquí algunas caras, porque yo veo perfectamente. En uno, cuando está la escena de los nudos, empieza en 1901 y termina en 2024. Y dices, pero esto cómo puede ser, esto no tiene lógica, porque no tiene lógica. Y además está hecho a posta para romper toda lógica, para que si tú has tenido la tentación de conformarte en una historia convencional respecto a ese personaje, ¡pum!, yo te la rompo. ¿Por qué? Porque quiero que no haya una historia convencional, porque no quiero que sea un personaje que nace, muere, no sabemos. Es un ente que está ahí, ¿cómo? Tú, explícatelo tú. Entre otras cosas porque el teatro no está para dar respuestas. Jamás. Cuando el teatro da respuestas se está convirtiendo en panfleto, se está convirtiendo en otra cosa. El teatro hace preguntas, plantea preguntas, pero no da respuestas. Las respuestas las da el espectador. A mí como espectador me molesta mucho cuando no me dejan espacio. O sea, si tú me haces la pregunta y me das la respuesta, ¿yo qué pongo? ¿Qué hago? ¿Me lo como? No, yo también quiero yo tengo que aportar algo. El teatro, el hecho teatral, es fundamental que la otra parte, la que está asistiendo, tiene que complementar ese hecho teatral. Si no, se convierte en otra cosa. Se convierte eso en un panfleto, si te estamos metiendo en cuestiones morales y políticas, o eso de, el teatro está para que la gente olvide sus problemas. Pues yo no sé si está para que olvide sus problemas. Pero desde luego el teatro no está para que los problemas desaparezcan. Voy a pasar rápidamente porque me interesa no detenernos ahí, porque hemos llegado a uno y vamos a hablar de uno y tengo aquí una cosita que quizás me gustaría que escuchara. El concepto del Centro Andaluz de Teatro, ¿te parece necesario? ¿Te pareció y te parece? Me pareció necesario. Hombre, en mi caso, para mí supuso un crecimiento profesional y personal enorme, que me permitió vivir de mi trabajo y que es importante, y sobre todo aprender muchísimo y aprender con gente muy buena, en todos los sentidos. Porque tampoco, no solamente es aprender como actor a manejarte en un escenario, tienes que aprender a ir en un autobús, a compartir el hotel, a la convivencia, es decir, que todo el oficio es todo, porque se puede ser muy buen actor y muy mal compañero, pero es muy difícil. Las malas personas no son buenos artistas. Entonces, yo lo veo necesario, sí, pero no sé si como Centro Andaluz de Teatro, pero sí veo necesario el apoyo público a las producciones, porque hay determinadas producciones. Yo puedo hacer uno con una mochila y una cuerda y un espejo, pero a mí me gustaría también hacer Lope de Vega, pero hacer Lope de Vega con todos los avíos, con los 12 o 15 de reparto, con todas sus cosas, aunque sea una versión moderna, me da igual. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no se montan Shakespeare? No se monta, porque en Málaga, ¿cuántas compañías? No, hacemos una versioncita en la que hay 3 actores. ¿Por qué? Porque es insostenible económicamente. Y ahí es donde tiene que entrar. Ahí es donde tiene que entrar la parte pública. Lo que pasa es que poder. Andalucía no es Madrid, España, no es Teatro Nacional de Cataluña, España, no es, ¿sabe qué te quiero decir? O sea, que existen los centros dramáticos. Existen los teatros como el Teatro Español del Ayuntamiento, con producciones. Claro, pero el CAP permitía eso, el CAP permitía hacer una producción de 26, montar un Saramago, tostonazo. Bueno, pues no pasa nada. La próxima producción irá mejor, pero tenemos la oportunidad de poder asumir
producciones potentes y también, sobre todo, la vocación pública de que eso pueda llegar a la gente. O sea, que el público malagueño también tiene derecho a ver un Calderón de la Barca en condiciones y no solamente ver montajitos, que valor y precio no son lo mismo. Es decir, un montajito puede estar muy bien, pero también yo creo que no estaría nada mal que el público pudiera disfrutar de los clásicos, porque los clásicos son... Y montados cercanamente, como ocurre con la ópera, que ahí no hay dispendio, ahí, venga, claro. para Y entonces, y eso es caro. Pero bueno, pero es caro comparándolo con qué. Y esto es un salto en el vacío con todo el compromiso que sabemos y en el que estoy también en la parte esta de Escuela de Espectadores, que es Factoría Echegaray. Tú has estado con Factoría Echegaray en múltiples, por un lado, estuve en La Presa. Y La Presa, exactamente, de Pablo Bujalance, como que dirigió Eduardo Velasco, y en múltiples de María Dorao con Julio Fraga. Continúa, 9 años está el tema de Factoría Echegaray, con todos sus... Ya, este es el noveno, la novena edición. Yo con la Escuela de Espectadores vamos ya, este es el 4º año. Y bueno, y ahí está toda esa historia, que se inicia, porque no sé si lo contan en algunas ocasiones, según qué grupo, con el tema, ¿no? La asamblea de trabajadores de la escena malagueña, ¿no? Con una serie de... Cuéntalo tú. Que lo cuente todo. No, todo, resumen. Tenemos que seguir. Bueno, pues esto surge, pues mira, en realidad surge en el Mal de Túnez, que hicimos una charla que se llamaba... Era un ciclo en el Teatro Cánovas, que se organizó... De poesía escénica. Pero hicimos una actividad paralela, que fue una charla que se llamaba Coraje, Miseria y no sé qué en la escena malagueña, en la que nos reunimos para hablar de lo mal que estaba todo. Estamos hablando en un contexto de crisis. Sí, estamos saliendo 2008, 9, 10. Esto fue 10. En el 2015, en el 15 o así. 11, la crisis sí ya era... Pero todavía, bueno, la cuestión es que y de ahí salió la idea de que teníamos que organizarnos, porque esto ocurre cada 20 años así, hay un fervor, digamos, sindical en esta profesión, en Málaga. Y luego se diluye. Y dentro de 20 años imagino que, pero que no, lo que antes, pero bueno. La cuestión es que esto hubo un fervor. Y se generó lo que era tema, trabajadores y trabajadoras escénicas de Málaga. Y cogimos, hicimos una moción en el ayuntamiento, que nos lo curramos, tal cual, conseguimos que se aprobara por unanimidad, pero ahí está guardada en un cajón. Y entonces, esto de alguna manera entroncaba con el proyecto que tenía Vigar y Miguel Gallego de hacer un centro de producción. Y se pusieron en contacto con nosotros y juntos, y yo estuve en esas reuniones fundacionales, digamos, de lo que fue Factoría Echegaray, que nada tiene que ver con la realidad. Pero desde el principio. O sea, aquí se ha cogido lo que se ha querido y además, ¿por qué? Porque nos equivocamos en algunas cosas. Nos equivocamos porque las personas que estábamos en aquella reunión, ni Vigar, ni Miguel Gallego, ni Javier Viana, ni Susana, ni yo, habíamos montado nunca un centro de producción. Ninguno. Por lo tanto, cometimos errores. Errores que se podían haber subsanado. De hecho, se intentó, pero por parte del teatro, nunca se hizo. Miguel Gallego era el anterior director de programación, que ya está jubilado. Sí. Que se fue en un momento determinado por amistad que tenía con Antonio Bandera al comienzo del Teatro del Soho, pero no seguí. Y yo no quiero decir que hubiera mala fe por parte de nadie, cuidado, pero hubo una parte que no asumió que todo era mejorable. Y luego, pues la verdad, Factoría Echegaray está bien en algunos aspectos, pero en otros, que son los que de alguna manera se correspondían con los objetivos, que era dar trabajo con continuidad a la profesión malagueña. Claro, y entonces las producciones de Factoría Echegaray, algunas hacen 4 o 5, muy poquito funciones, pero no siguen, no tienen recorrido. Se quedan, ahí nacen y ahí mueren. Y luego después, es verdad que en los últimos años pues hay muchas quejas por parte de los compañeros de cuestiones de
de la mecánica de la producción, en que la gente no está trabajando a gusto, y hay voces que han salido que con toda razón, y que yo creo que Factoría Echegaray merece una revisión en profundidad constructiva. Lo que es positivo, creo yo, es primero que es producción pública. Sí. Un desarrollo, por eso he dicho CAT, Factoría Claro, Echegaray. pero el CAT desarrollo público para la ciudad, en el que también, cuando hablábamos de trabajadores y trabajadoras de la escena malagueña, estamos hablando, para empezar, actores y actrices. Pero también equipos directivos, creadores, autores, etcétera. Ahora está abierto al mundo mundial. Sí, bueno, está abierto desde el principio, la dirección la dirección no, pero sí establecimos que los castings eran obligatorios, y en muchos casos se han convertido en un paripé, y que además solo pueden presentarse personas que o hayan nacido, o sean residentes, o formados, o con una vinculación profesional con compañías malagueñas. ¿Por qué? Porque actores somos legión y todos. Entonces, si abríamos el Factoría Echegaray a toda España, es que iban a presentarse centenares de criaturas. Pero claro, como esto era una cuestión municipal, pues yo creo que tenía que responder no solo a la ciudad, sino a lo que es la provincia. Y abrimos todas las posibilidades, pero que hubiera cierto vínculo. La verdad es que mucha gente nos ha afeado eso. Nosotros ahí, además, el tema todo se decidía por votación. Éramos una asamblea horizontal. No había cargo ni nada. Y todo se decidía por votación. Y así se votó, y a mí me parece bien. Lo que pasa es que yo creo que Factoría Echegaray tiene un problema. Es que no hay retorno. O sea, el dinero que se invierte se queda en unos sueldos muy pobres, que no han sido actualizados con las 4 personas que trabajan en la producción, que ganan yo creo un actor ahora mismo en Factoría Echegaray gana por todo, que son 2 meses de trabajo. Un mes y medio. Mes y medio. 2.200 euros, bruto. Mes y medio. Eso es lo que gana. No se corresponde con... ¿Por qué? Porque no se ha autorizado. Lo que se ha hecho ha sido reducir funciones. Y no hay retorno en cuanto a vosotros, al espectador. Pero cuando dicen no hay retorno, claro, antes eran 8 funciones, después antes eran 12, ahora 12. Empezaron siendo 8 producciones, 12 funciones. Y ahora vamos ya por 3 producciones... 4. 4. Sí, pero no cuenta la de lenteja y garbanzo, no es... Sí, no es cuenta por... Sí, claro. No. Sí, te lo digo yo. Ahí te lo digo yo. Ya, sí pero cuenta, porque... Es una coproducción. Pero quien paga es el dinero que existe para la producción de Factoría. Eso ya es otra cosa. Pero que no es un dinero Vale. el mismo dinero para 4 o 5 factores. En cualquier caso. En cualquier caso. Estamos hablando de la mitad. Sí. Pero la clave está en que esa producción, como toda compañía, cuando crea tu propia producción, pues luego la tiene que distribuir. La clave es la clave es la distribución. Y venderla. Entonces, ahí no hemos quedado en terreno de nadie, porque en un principio se confiaba en que esos productos, luego la gente que lo integraba podía conformarse como compañía y seguir. Hemos visto, pero se vio, es que en el primer año se vio que no. Entonces, había que repensar la fórmula, ¿no? A lo mejor habría que abrirse a ciertas coproducciones, o habría que abrir una parte de la compañía. Una parte de Factoría tendría que dedicarse a la pata quebrada del teatro malagueño, que es la distribución. Que no es del teatro malagueño, es de todo el mundo. De todo el mundo. Porque ahora yo te voy a preguntar, ¿ves? ¿Dónde tú, hablando de Factoría o de cualquier compañía, el problema de verdad es la distribución? Es que la clave de cualquier cosa pública es que se ponga de acuerdo con otros espacios públicos y diga, y vamos a hacer una gira a través de Sevilla, Granada, Bilbao, Cáceres, donde sea. Y ese trabajo es el que no se ha hecho nunca. Eso se contempló cuando... ¿Y los festivales, por ejemplo? Los festivales, las ferias. Ferias. Y eso se contempló tanto cuando estuvimos preparando lo que era Factoría Echegaray y previamente en la moción de las artes escénicas municipal, en la que se instaba a la creación de un espacio público que ayudara tanto a las producciones de Factoría Echegaray como a las compañías malagueñas, que ayudara a esa distribución.
Porque tú, por ejemplo, Múltiple, ¿cuántas veces la hiciste? Aparte de las de... Hicimos las 12 funciones. Y ya está. Y la presa igual. Igual, ¿no? No Sí. hiciste ningún tipo de gira, porque sí hay otras tal cosas, como por ejemplo las producciones que dirigió Fran Perea, se lo llevó allí a Porque Madrid. Fran Perea, claro, él tenía una infraestructura, porque él tiene una compañía. Claro. Tiene una compañía. Pero en el caso, por ejemplo, de la presa, Eduardo Velasco tiene una compañía, Avanti Teatro, pero a él no le interesó. Sí, claro, porque a él le dieron un texto, ya, ¿sabes? Entonces, No era suyo. no era suyo, a él lo llamaron, ¿quieres dirigir esto? No había dirigido nunca. Entonces, esos son criterios, que eran criterios, bueno, que cuando tú haces criterios, digamos, unilaterales, pues te puedes equivocar. Lo que pasa es que si no rectificas, pues ya te estás equivocando 2 veces. Así es. Y toda la maquinaria también burocrática de un teatro Cervantes, que en el fondo con lo que se llama producción no hay administrativamente, excepto la producción externa que de pronto se dio cuando se nombró a una compañía para llevar esa producción, que antes no existía. Claro. No hay una infraestructura como para que se tenga ese espacio de producción creado hasta la distribución. Eso está ahí en un limbo, se mantiene ahí y ahí sigue, y bueno, para que tome nota a quien le corresponda. Bueno, y ahora el cine, para ir acabando toda la parte artística por tu parte, ¿no? Vamos desde abajo arriba, tú mismo, de ahí, recoge cualquier cosa de lo que, por ejemplo, Plaza Nueva, ¿no? Eso era Canal Sur. Eso era Canal Sur. Eso era antes que Arrayán. Plaza Alta, Plaza Nueva, Arrayán, bueno, Padre Coraje, Padre Coraje de Benito Zambrano. Eso es maravilla. Benito Zambrano es uno de nuestros mejores directores andaluces, si no el mejor. Yo tuve mucha suerte porque me tocó trabajar con Juan Diego. Con Juan Diego. Y además una escena que tuvimos que improvisar. Hicimos una secuencia, perdón, porque en cine es secuencia, que tuvimos que improvisar con una prostituta real. Y ahí fue donde... ¿Ah, sí? Sí. ¿Eso fue improvisación? Sí. Hostia. Y era una prostituta real de ahí de la Alameda, de Sevilla. Y sí, eso se lo inventó Benito sobre la marcha, necesito aquí esto, pum, pum, pum. Y nada, lo preparamos en 20 minutos y lo hicimos. Y eso fue un máster, ahí hice un máster con Juan Diego. Que además es la prueba irrefutable de que los buenos son normales y humildes. Sí, Juan Diego. Era un maestro. Monstruo. Y una persona de lo más normal, de lo más asequible, de lo más generosa, sin ningún tipo de tontería y sobre todo eso, generoso. Y series como, bueno, Hospital Central, Los Hombres de Paco fue, eso sí, habéis visto capítulos de Los Hombres de Paco con todo, justamente, y bueno, ¿en qué saliste tú de Cuéntame? En Cuéntame he hecho 3 cosas distintas, porque ha durado tantos años. Ya, toda la vida. Toda mi vida. Pues yo en Cuéntame fui un militar, un comandante cabrón, cuando el que hacía de cura, no me acuerdo. El que tiene el hijo con la sí, se casa con una de las hijas mayores. Carlos Hipólito. Con Carlos Hipólito. No, Carlos Hipólito es el personaje del niño. No, ¿cómo era? Este catalán. Bueno, da igual. Que fue a la mili. Sí. Pues yo era el militar que lo puteaba. Y luego también hice, años después, de sindicalista agrario cuando el Alcántara estaba en el Ministerio de Agricultura. Y lo último, de policía municipal, porque yo me he hecho todos los cuerpos y fuerzas. Todo. Y repetido. ¿Y no estuviste en la peli con el arriba? No, pero he hecho de todo. He hecho policía, yo no sé por qué, hago mucho de policía. De guardia civil, de policía armada, de todo, de blanco, de azul, de marrón, policía secreta, no sé por qué, de tener pinta de madero. Y de toda esta historia de cine, ¿qué es lo que te llevas como profesional?
Bueno, hombre, sobre todo televisión. Esto Sí. fue el Marqués de una serie, ¿no? El Marqués, esta es la última que... Tengo ni idea. Sí, una de Telecinco, que está bastante bien. Está bastante bien, sí. Sobre los crímenes de los Galindo. Ah, sí. Sí, el Víctor Clavijo, que es el protagonista, Me diga, sobre- está soberbio, y el resto del reparto, Ni siquiera mira. compañeros, está muy bien, la verdad, y cuenta, aprovecha la historia esta de los crímenes de los Galindo en el año 75, Sí, así, sí. y también cuenta un poco cómo era aquella Andalucía rural de la transición ahí, los señoritos, los jornaleros y todo eso, ¿no? La verdad que no está mal. Para haberlo producido Ana Rosa Quintana, sorprendente. Sí, sí. Sí. Pues yo, Sí. mira, de la televisión me quedo fundamentalmente con lo bien que pagan. Claro. Seamos sinceros, la televisión paga muy bien, es lo mejor que tiene. Y luego hay ¿Tú trabajos... tienes representante? Yo sí. Hay trabajos que de los que salen más satisfechos, otros que son, cuando te llega el guión, dices, Dios mío, ¿cómo defiendo esto? Pero bueno, ya está. Es que este trabajo es así, este es como, yo imagino los fontaneros, habrá veces que lleguen allí y se encuentren sorpresas muy desagradables, ¿no? Imagínate. Y otras veces, pues que sea algo muy bonito, mira, mira qué fuente más chula estamos poniendo. Es que entonces, claro, pero el tema es que bueno, la sorpresa es desagradable, pero la factura compensa. Claro. Y la televisión, fundamentalmente, lo mejor que tiene es lo bien que paga. Y después también lo que ocurre, cuando he tenido oportunidad de hacer un personaje con continuidad, entonces es diferente, porque tú ya estás creando un personaje, un arco. Entonces, por ejemplo, pues la Mari, que ahí sí tenía un personaje con continuidad, pues el Marqués, o no sé, lo estoy mirando. Pero la mayoría de las cosas que yo he hecho son lo que se llaman episódicos. Claro. O sea, personajes de reparto que tú llegas, haces una cosa, y es que además a ti no te han dado ni el guión completo. O sea, a ti te dan las separatas que se llaman, y tú no, es que tú no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Y tú llegas allí, pum, pum, nada, todo el mundo te viste, te maquilla, pasan texto, la escriben, pum, pum, y de repente todo el mundo se queda quieto y empieza a mirarte a ti. Y dice, ahora me toca. Pero, ¿qué hago? Porque hay directores, por ejemplo, como Benito Zambrano, que sí se dedican mucho a los actores, pero la mayoría de las producciones audiovisuales de televisión son realizadores, no son directores, son realizadores. Entonces está así. Y luego, sí, tú entras, ahí la cuestión es el texto y no tropezarte. Fundamentalmente. Y ya está. Y búscate la vida. Y es así. ¿Qué pasa? Que eso, que a lo mejor por un día de trabajo, pues puedo ganar mucho más que en 12 funciones con uno. Está claro, ¿no? ¿Y hiciste algún curso de formación ante la cámara? Sí, algo he hecho. Con Miguel Hermoso, con Asunta Senna, con Julio Fraga, pero... Lo justo y necesario. Sí, Y ya está. porque yo tuve suerte porque a mí me pilló el comienzo de Canal Sur, cuando Canal Sur, y muchas de las producciones de Canal Sur se venían aquí a Málaga. Aquí en Málaga, ¿eh? Entonces, yo ya muy jovencillo, yo empecé con lo del Teatro Breve Andaluz, Sí. con Pedro Fernández y con Juan Malala. Hicimos una cosa de los Álvarez Quintero. Y luego Unisex, y ahí una serie de producciones que estábamos todos empezando, los actores, los técnicos, prácticamente todo el mundo estaba empezando. Entonces ahí tuve suerte y aprendí. De ahí después Ahí aprendí mucho. de la Expo, de toda la Expo que todo el mundo se formó en la Expo haciendo, también haciendo. Claro, pero técnico y todo. Pero esto fue antes de la Expo, porque el Canal Sur, si no recuerdo mal, empezó en el 90, en el 91 ya empezaron las primeras producciones. Sí, pero vale, que el 92... Creo que eso es el 93. Sí, porque es después de, justamente de... Sí, yo lo primero que hice fue, durante la Expo, un programa que presentaba Carmen Abenza. Carmen. Que era al mediodía, después de comer, que era Jacaranda. Era en directo. Es decir, yo lo primero que hice en televisión era el riguroso directo, lo más complicado. Pero claro, todos éramos un grupillo de actores y veníamos del teatro todos. Estaba Rafa Castillo, señor, Antonio Olveira,
Yolanda Jordán. Hostia. Y aquello fue una escuela, aquello fue todos los días, era todos los días. Pum, 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 pum. Entonces... Bueno, cambiamos y empezamos con 1, con 2 y con 3. Yo voy a permitiros, y permíteme que lea una cosita que te recomiendo, de Chantal Maillard, Diarios Indios. Pues hay un trocito, ahí cuando ella comienza a escribir, pues ya he hablado una vez de Chantal Maillard, ¿no? Es una poeta malagueña, profesora ya jubilada de la Universidad de Málaga y ahora mismo Premio Nacional de Poesía, y es, bueno, súper querida, por ejemplo, por el teatro madrileño, porque la están llevando, es muy filósofa, ella es una filósofa, ¿no? Y Juan Mayorga, por ejemplo, la tiene absorbida. Lee estupendamente sus poemas. Sí. Es una mujer que tiene una presencia escénica brutal. Tenía preparado una lectura de un poema suyo que se llama Uno. En Uno ha sido director y actor. Y autor. Y autor, efectivamente. ¿Qué es más complejo en una obra de dramaturgia para ti? ¿Y desde cuándo llevas siendo director y actor al mismo tiempo? Pues lo más complejo, no sé, de verdad te lo digo sinceramente, no lo sé porque no lo diferencio. Bueno, en el caso de Uno, es que el proceso de Uno es muy particular, entonces quizá ahora si quieres hablamos y te lo explico. ¿Y desde cuándo? Pues yo ya hace tiempo que empecé a escribir, a dirigir y a interpretar mis propias cosas, hace ya, pues con DCP fue lo primero, y esto hace ya como 10 años o así. Lo he hecho 2 o 3 veces, un poco, pero sí, porque bueno, siempre me gusta escribir. El paso lógico de la interpretación es saltar a la dirección, y llegó un momento en el que dije, bueno, pues yo me lo guiso y yo me lo como. Pero no sabría decirte exactamente cuál es lo más complejo. Yo creo que cuando yo escribo, indefectiblemente ya estoy montando. Y cuando estoy montando, salvo en el caso de 3, que eran personajes femeninos, yo sabía que yo ahí no iba a participar. Pero si hay un personaje que yo ya de alguna manera me he asignado, lo voy haciendo ya sobre la marcha. Es que no puedo diferenciar el Miguel director del Miguel actor, el Miguel escritor. Cuando estoy escribiendo, yo la obra la tengo en la cabeza, porque no estoy haciendo literatura, estoy haciendo teatro ya directamente, con todo mi respeto a la literatura, y también gustaría a mí hacer literatura. No, pero no está muy, me gusta cómo lo explicas, porque la literatura dramática, si tiene sentido, es para que se convierta en teatro. Claro, hombre, es verdad que hay un viaje, que es donde yo creo que es lo interesante de todo esto, está el viaje que va desde el acto íntimo, privado de la escritura, la persona que está escribiendo, su casa, lo que sea, a el final, que es el acto público y colectivo de la puesta en escena, ¿no? Con el público. Hay ahí todo un viaje que se va enriqueciendo con más personas. Lorca lo dice la primera frase que digo cuando empiezo los cursos, que es el teatro es la poesía hecha carne. Sí, ni más ni menos. Una forma de expresarlo. Lo dice Lorca. Claro. Y luego el actor, cuando tú recibes como actor un texto de otro, pues tú tienes una tendencia a filtrarlo, porque además, y ahí me remito a José Pedro Carrión. José Pedro Carrión hablaba mucho de un viejo actor, profesor suyo, Pepe Calvo, un actor de los años 60, 50, que decía, ¿yo aquí qué digo? Pues lo que yo digo, lo digo yo. O sea, aquí que digo es el tacto. Este es el texto, este es el tono, esto es lo que nos han indicado, aquí me tengo que poner, aquí está mi compañero, tal. Bien, ¿yo qué digo? Lo que yo digo, lo digo yo. Porque el actor tiene una parte. Es decir, hay directores, afortunadamente pocos, que te dicen, esto lo tienes que decir, no. Pues diga usted.
Claro, lo tienes tan claro, dilo tú. Lo que yo digo, lo digo yo. Porque yo no soy una marioneta, yo no soy un loro. Yo tengo un filtro, yo tengo... Si no, a mí no me interesa. Entonces, perdón, sí. Entonces, para ti sería, ¿qué es más complejo? ¿Ser director o ser actor? Hombre, yo creo que así en general el trabajo de dirección es mucho más amplio. Porque claro, cuando estás dirigiendo, tú estás construyendo todos los personajes junto con los actores, con las actrices, más una puesta en escena, una dramaturgia, porque el director también establece una dramaturgia a partir de un texto, una iluminación. En realidad el director lo que debe ser es un tiene que aprender a dirigir tráfico. O sea, intentar sacar lo mejor de todo un equipo. Porque tú tienes un escenógrafo, alguien que está haciendo el vestuario, un iluminador, luego el sonido, que la música es muy importante, por lo menos para mí, y luego tiene el elenco, ¿no? Entonces tú tienes que conseguir sacar de todo lo mejor. Y con los actores y con las actrices hay que tener mucho cuidado, porque los actores y las actrices son gente muy frágil. Un actor y una actriz es una duda con patas. Es gente muy generosa, gente muy dura, muy dura, porque se puede ser duro y frágil al mismo tiempo, y que se destapa, pero ese proceso es muy delicado. Entonces cuando un intérprete se te bloquea, es muy diferente, es muy difícil revertir eso, muy difícil, porque el actor necesita tener certeza en su director. Cuando yo como actor he visto dudar al director, mis dudas se multiplican por 1000. Entonces el director me tiene que mentir. El director duda muchísimo más que yo. Pero el director me dice, no te preocupes, eso está claro. No. Mentira. Es que mentirle directamente. No, soy muy bien, está fatal. Es que, de todas maneras, siempre tener en cuenta que también se dice desde el principio aquí en la Escuela de Espectadores, el hecho de que el autor es un creador. El intérprete, el actor-actriz, es otro creador. El director es otro creador. Y aquí, los espectadores y espectadoras son otros creadores de lo que les llega y al final son los definitivos. Sí. Sin ellos se van y nosotros aquí grabando. Por eso las cosas no deben estar, en teatro no deben estar todo cerrado absolutamente, porque entonces está muerto. Es como cuando haces una paella, ¿no? Cuando ya está terminada, quítate el fuego, ya lo único que puedes hacer es comértelo. Entonces eso hay que tenerlo en constante ebullición, porque cada función es diferente. Es la misma, pero no es igual. No es igual el lunes que el martes, que el jueves, no es lo mismo en primavera que en invierno, no es lo mismo si te duele la muela, que está vivo. ¿Tú me querías decir algo? Sí, que hasta donde yo llego y dentro de mi ignorancia un poco dentro del mundo de la dramaturgia, puedo entender lo que me estás contando, pero mi pregunta iba más acerca de tú mismo, como director, ¿qué es más difícil? ¿Dirigirte a ti mismo o tener que dirigir a otra persona? Pues es que no lo sé. No lo sé. Hombre, creo que es más difícil dirigir a otra persona. Porque claro, yo tengo un diálogo conmigo mucho más... Yo sé los miedos del actor, sé cómo está, pero con otra persona no lo sé. Entonces es que cuando diriges a alguien tienes que tener cuidado. Yo no tenía un buen concepto de los actores cuando era actor, pero cuando empecé, ¿verdad? Yo pensaba que éramos una pandilla de imbéciles. Sí. Hombre, generalizando. Por muchas cosas, por el rollo atávico de la profesión, que yo hay cosas, porque yo hay veces que pienso que acerté en el oficio, pero me equivoqué de profesión. Por cosas que a mí no me gustan, ¿no? De la profesión, no del oficio, que lo diferencio. Pero cuando empecé a dirigir a otras personas, me di cuenta de que estaba equivocado, de que los actores y las actrices son las personas más maravillosas y más generosas que he conocido, porque tienen una capacidad de dar brutal en el sentido literal de la expresión, brutal, y eso es muy delicado, y eso hay que tratarlo
Los mejores directores son los que tienen más capacidades de empatía, de psicología, más que capacidad creativa. Yo he tenido directores de todo tipo y los mejores son los que te hacen sentir bien. Claro. Y eso es más difícil con otra persona que contigo mismo, claro. Pues con uno, lo que iba a leer, me permitéis decir rápidamente lo que pone Chantal. Dice, es difícil llegar a uno mismo. Esa es la primera frase. Tal vez porque también es difícil hallarse en situaciones desacostumbradas en las que sentirse absolutamente desamparado. Y todo esto me acordé viendo La Función, que yo tuve la oportunidad de verte allí en Autóctono, pero me parece ahora redonda, mucho más redonda. Y de pronto me acordé, me miré y busqué lo que había leído en su momento, y me permito leerlo. Este es el problema. Todo se nos ha hecho demasiado habitual, todo está siempre dispuesto. Y es que solo las situaciones, digamos, aporéticas, aquellas en las que nos encontramos totalmente desprovistos de recursos, son las que, cerrándonos el mundo exterior, nos obligan a franquear los límites de nuestro interior. Nadie penetra en la profunda oscuridad de sí mismo si no es forzado por las circunstancias. El abismo atrae, es un tópico, pero para que la atracción sea algo más que un dirigirse incipiente, una inestable inclinación del ánimo, para que logre su fin y se convierta en caída, es preciso elaborar un paisaje que elimine la tentación del mundo, de lo acostumbrado, la llanura y sus colores. Es menester que las formas hayan dejado de ser amables. No mires atrás, le fue dicho a Eurídice, o así debiera haberse transmitido el mito. No mire atrás, sigue la música, sigue al poeta que construye en lo etéreo y te rescata de lo informe. Sigue al poeta que te lleva de vuelta hacia la luz. Pero ella miró atrás, así debiera haberse escrito. Miró atrás como la mujer de Lot, tan fuerte es también la atracción de lo oscuro en su extrema posibilidad de serlo todo. Miró atrás por cansancio, por nostalgia, porque aún ardía en su tobillo la mordedura de la serpiente. Miró atrás y detuvo su marcha, se detuvo. El abismo son las profundidades infernales, los ínferos, los mundos inferiores. El abismo es el Haos, aquella boca siempre abierta de la que los seres emergen tan solo si la luz roza la materia primordial, vibrando. La materia informe haciéndose luz al vibrar, y en la luz diferenciándose. Ser es salir a la luz, nacer es arrancarse a la oscuridad, así pensaban los antiguos griegos. Los seres emergen a la existencia al conformarse en la luz. Ser es existir. Y uno es eso. Tiene mucho de eso. Claro, Pues me he acordado de esto. uno es fundamentalmente un exorcismo. También es un conjuro, también es una proyección, pero uno... ¿Empezamos a hablar del tema? Sí, claro. Vale, pues... Esto era la provocación. Mejor que mis Pues palabras, sí. eso es lo que me ha provocado iniciar el uno. Yo cuando decidí hacer uno, que en realidad fui empujado por Alessandra García, que me dijo, aquella idea que tú tienes, pues venga, hazla ya, fue lo del show, para presentar lo que ahora llaman un work in progress. O sea, presentar un Trabajo en proceso. Un trozo del trabajo, ¿no? Y yo no quería seguir haciendo lo mismo. No quería, no por nada, sino que yo había dado un cambio en mi vida importante. Yo hace 3 años dejé de fumar, dejé de beber, lo hice todo de golpe. ¡Pum! Radical. No por nada, simplemente porque lo necesitaba, no tenía ninguna adicción ni nada parecido, pero aproveché, bueno, sí, tenía una adicción que era el tabaco, que me estaba matando. Pero aproveché una circunstancia y dije, pues me quito de fumar y pues ya me quito también de beber y ya, total, que te cambia la vida. Te cambia la vida cuando dejas de fumar, cuando dejas de beber, Y yo empecé a transformarme, empecé a, no sé,
a mirar las cosas de otra forma y cuando me viene esto digo, no quiero seguir haciendo lo mismo. Ni en el fondo ni en la forma. Entonces, lo primero que hice cuando dije dinamitar, dije, voy a empezar haciendo, quiero salir de mi zona de confort. ¿Qué es lo que peor sé hacer encima de un escenario? Lo que peor se me da, cantar. Pues es lo primero que voy a hacer. Y empiezo cantando mal, porque yo canto mal. Y a partir de ahí, y además yo no tenía el texto escrito. Sí, yo siempre había trabajado con un proceso que es el habitual, más convencional, que es tener un texto, una dramaturgia, un planteamiento de dirección, unos personajes. Yo empecé con todo a la vez. Y yo empecé cantando y de repente apareció una voz que me decía que malamente canta y yo le contestaba. Y ahí, a partir de ahí, todo. Y entonces empecé a trabajar en un totum revolutum en el que yo no sabía hacia dónde iba. Yo lo único que sí sabía siempre era de dónde venía. Y a la hora del trabajo actoral no hay una construcción de personaje. No. Al final sí resulta que lo hay, claro. Pero yo no construí el personaje. Lo que hice fue, no trabajaba ni qué decía, ni cómo lo decía. Trabajaba de dónde viene lo que digo. ¿De dónde viene? Porque tiene una gran parte de autoficción, aunque todo está deformado. Todo. Nada es absolutamente real, ni nada es absolutamente ficción. Cojo cosas de otras personas, pues, tiene una trama en la que el personaje inicia digamos, en un infierno oscuro y va, que es el pasado, pasa por el presente y llega el futuro, es la proyección que quiere hacia él, que no soy exactamente yo, pero también, que hay cosas que me pasaron a mí, sí, pero no me pasaron exactamente así. Entonces, ¿por qué? Porque el teatro no es la realidad, no, tampoco era un ejercicio de terapia, aunque al final puede resultar siéndolo, ¿no? De hecho, tuvimos un encuentro y una señora que estaba allí, que era una espectadora, dice, yo de teatro no sé mucho, pero soy psicóloga y te quiero decir que vaya terapia que te has hecho. Y digo, pues sí, posiblemente, porque este espectáculo yo lo he hecho para mí. No lo he hecho para vosotros. A diferencia de otras veces. Esto lo hago para mí. Y cuando salgo al escenario lo hago para mí. De una manera egoístamente generosa. ¿Se puede...? ¿Eso es oxímoron? Puede ser. Pero es que lo necesito. Lo quiero. Pero eso, yo he sido uno de los que fui a Cánovas el otro día. Y tú saldrás mejor, pero en mi caso yo salí peor. ¿Sí? Sí, porque creo que era muy agresivo y muy cercano. Si yo me pongo a gritar aquí, a esta distancia más o menos estamos, o menos, ya me siento mal. Y ahora lo que siento es admiración hacia ti por tu carrera y tu forma de hablar y de expresarse. Pero yo salí medio mareado de allí. ¿Sí? Sí. ¿Pero por el volumen? Sí, el volumen. Vale. El volumen. Pues mira, Por eso, como además has dicho vale. que te gusta la verdad, es mi verdad. Que Claro. No quiere decir que tenga razón, pero yo te diré que conectarías mucho mejor con la gente cuando estamos cerca, poder subir, pero también bajar. Es decir, se hace muy agresivo, en mi opinión. Bien. No, la recibo. Pues gracias. Porque yo no sé si tú, en esa parte interpretativa, más allá de que tú seas para ti y contigo mismo, eso es una necesidad, sea el espacio más lejano o más cercano. Yo de hecho Porque eso tiene una construcción dramática. Yo pedí el espacio pequeño porque a mí me gusta la sala B. A mí me ofrecieron hacerlo en la sala. Creo que este espectáculo funciona mucho mejor en la cercanía. Porque yo lo que quiero es que tú no te distancies. Claro, es verdad que tú lo puedes recibir como agresión, pero ese no es mi problema. Pues me las pagarás. No, pero te lo digo porque... y te lo digo con todo respeto, ¿verdad? También, yo no No, voy a porque- verte más, porque sale jodido. Entiéndeme bien, Yo también. que yo lamento que te haya fastidiado. Sí. Pero claro, yo no me pongo en tu piel, en el sentido... Hombre, yo lo del volumen,
puedo entender que hay personas que les molesta a lo mejor un volumen alto, pero no sé si exactamente lo que te molestó fue el volumen o lo que decía. No, el texto es precioso. Es el tono, la velocidad, La velocidad. la agresión, sí. Sí, pero es que... Y tan cerca. Tú a mí Eso no me, sí, a mí pero me eso puedes es chillar. necesario. Claro, es que forma parte del proceso orgánico. Claro. Para mí es un proceso orgánico. Hay partes que las digo altas y otras no. Hay otras partes que no las digo tan... Carmen. Sí, no, yo quería decir que difiero un poco de compañeros, porque para mí es muy importante cuando veo un espectáculo y son los silencios, esos espacios vacíos, ¿no? Y yo creo que eso tú lo llevas muy bien a cabo. Puede ser que a lo mejor, como dice, también la sala es muy pequeñita, Claro. y entonces apenas que se habla uno, es verdad que se sube mucho el volumen, pero yo no sentí que se gritaba, que es lo que a mí me suele Yo hay resonar. partes que sí grito. Bueno, sí, pero no ese grito constante, ese grito de que no tiene sentido. Que hay algunas veces que tú vas a una obra de teatro y tú dices, uy, por favor, baja un poco el tono. Yo eso no lo sentí. Y sí lo que me gustó fueron esos espacios de silencio que yo los considero que son muy importantes. Es lo que yo vi. Lo que... Así, Pero está bien que cada uno perciba las claro, cosas, eso ¿verdad? es, Que claro. Han utilizado dos agradezco tu palabras, han comentario. utilizado dos palabras que es voladura incontrolada. Voladura incontrolada. Sí, voladura incontrolada. Efectivamente hay mucha intensidad, hay mucha tensión, no pasa desapercibido en ningún momento. Cuando sale, y mi pregunta es, ¿tú has hecho 3, 2 y 1? Bueno, sí, pero dos no se ha llegado a... El cuarto no será pum. El cuarto sería 0 en todo caso. Pero no lo tengo previsto. Pero vamos, tampoco tenía... Cuando dice Rodrigo 3... García tiene una que se llama Cero, que es tremenda. No, cuando dice 3 tampoco sabía que iba a hacer... La de 2 no se ha llevado a las tablas. De 2 se ha hecho un par de lecturas. Pero es que no tienen nada que ver entre ellas. Tienen otro tono. Uno se sale de... 3 y 2 quizás están más relacionadas, pero uno se sale. Porque por eso, por el proceso propio de la construcción, yo aquí, ya os digo, ha sido un proceso diferente, todo a la vez, en el que además he puesto mucho de mí, en el que el ejercicio de la interpretación es diferente, no salgo con unas premisas, tengo el control de la situación porque es necesario, pero yo hay mucho de orgánico. Hay mucho desdoblamiento. Desdoblamiento, sí, claro, bueno, y hay momentos que hay hasta 3 puntos porque claro, en los monólogos, esto ya sí es algo que es un poco de dramaturgia, de ingeniería dramatúrgica. En un monólogo siempre tiene que haber un punto de fuga, tiene que haber un diálogo, aunque tú estés hablando solo, tienes que dirigirte a otra parte, tienes que sacar, en el monólogo siempre tienes que sacarlo fuera y buscar otro punto con que algo o alguien con quien establecer un diálogo, aunque no esté. Inflexiones. Porque si no es muy sostenible, ¿no? O se convierte en un tipo contando cosas. Correcto. Que a mí no me interesa. Yo lo que quiero es que, claro, reciban lo que ocurre, que puede ser que el volumen esté alto, lo que ocurre. Debe ser más cariñoso. ¿Más qué? Más cariñoso. Más cariñoso. Sí, sí. A ver, vamos a seguir con temas diferentes. Yo quería comentarte que me encantó tu expresión corporal, esa forma de rectar que tuviste por el escenario en un momento determinado, de un plató, por decir así, al otro. Y sobre todo la forma en la que te expresabas con los ojos y con la cara. Eso me fascinó muchísimo. Sí que eché en falta, por ejemplo, pero ya te digo, dentro de la experiencia que yo pueda tener dentro de lo que es este mundo, ¿no? El poder quedarme claro un guión, que yo luego pudiera despellejar, triturar, criticar, desmenuzar, es decir, todos los as que queramos añadirle. Porque a diferencia de lo que tú has comentado antes, yo el teatro sí que lo entiendo de otra forma, quizás
como me han Sí, sí, educado claro. y como hemos vivido y en la época en la que hemos vivido. Entonces yo cuando veo una obra en la que no veo un hilo conductor entre una Claro. escena y otra, como que me transmite menos, ¿no? Me dice menos. Mientras que de la otra forma, si yo veo que hay un guión y un hilo Una trama, conductor o una trama lógica. si no muy clara, pero por lo menos Claro. algo que tú puedas intuir. Yo disfruto mucho más, me llega mucho más todo. Y además luego la puedo despellejar. Y para mí no es nunca un panfleto, como tú bien has comentado antes. Lo veo desde otra óptica. Bueno, yo cuando me refería a... Sí, no, pero yo quería permitirme, aprovechando eso, para que a ver si tú lo... Yo todo el tiempo era mi única cuestión en relación a esto. Y es el concepto de... Me parece que son unos 11 o 12 cuadros, más o menos. O 10 o 12 o por ahí, cuadros de cambio de Sí, posición. son cuadros. Son cuadros, por eso no son escenas, son cuadros. Y me parece que son unos 12. Pero desde el 1900... 12 seguro que no. O 10 o 12 o por ahí. Porque nunca... Yo tengo mucho manía con los números, entonces seguro que el par... Bueno, seguro que hay un par. Cuando ibas por el 4, empezar a rememorar, empecé a contabilizar los lugares en el momento en que vas cambiando desde el comienzo y por tanto seguía medio, pero me metí adentro y me olvidaba, digo, no sé si he contado esta situación o Creo que esta... son 11, 13 tampoco. Pero no pasa de 12. Son 11 cuadros. Pues eso son 11. Pero a lo mejor un cuadro puede que Sí, esté tenga en anexo principio porque está vas desdoblado. y vuelves, Está efectivamente. desdoblado. Y Pero creo ocupa que el son espacio. 11. Y entonces hay un recorrido que quizás hay en donde está también la fragmentación del contenido respecto de lo que va diciendo en relación al espacio-tiempo pasado, presente y futuro. Y no tiene una trama, al uso. Eso. No, pero no la tiene porque no, Pues, porque no quería tenerla. ¿por qué no nos 3 y 2 la tiene perfectamente. ¿Por qué no nos transitas sobre ese espacio? Es muy sencillo, el personaje transita desde el pasado, es decir, cuando yo tengo una línea, digamos, que me marco, que es desde el pasado, presente y futuro. Lo que pasa es que no hay, también al ser un monólogo, el conflicto es diferente. El conflicto es diferente. ¿Dónde está el conflicto del personaje? Pues el conflicto del personaje está en las cosas que le han ocurrido, en las cosas que él quiere que ocurra, en aquello que de alguna manera quiere exorcizar, pero también en lo que conjura. Y ahí se mezcla un poco todo, no, un poco no, se mezcla mucho todo. Se mezcla emociones, recuerdos, y claro, como la única premisa que yo tenía es que 3 es una trilogía, esto es una trilogía sobre la familia. Entonces, en este caso era la familia elegida. Entonces, todo va en relación a relaciones fuera de la familia de sangre, ¿no? Amigos, pareja, todo tipo de relaciones que has tenido. Que sin esos cambios que tuviste hace 3 años tan fuertes, incluye ¿te has enamorado de ese tiempo? No me he enamorado. No lo parece. Pero sí es el final que le doy al personaje. Porque eso sí me paré a pensarlo. Cuando ya había llegado hasta el final, digo, bueno, ahora tengo que acabar. ¿Y cómo acabo? Porque los finales son importantes, muy importantes. Digo, ¿cómo acabo? ¿Qué hago con este hombre? Y al final me di cuenta que lo que todo el mundo quiere es follar. Y encontrar a alguien con quien está, sentirse bien y a gusto. Y ese es el final que le doy, que es la parte de... Hay un falso final, que es la que hablo muy tranquilamente, yo doy un discurso muy tranquilo, yo hablo de la guerra, yo hablo de todo eso. Bueno, lo siento. Pero yo lo hago, el personaje lo hace muy pausadamente, que de hecho es un final muy abajo. Sí. Y hago un falso final, digo, me voy, digo, no hombre, pero no podemos terminar así. Y ¡pum! Arriba, muy arriba, muy arriba, muy arriba, muy arriba. Esa fue la premisa que le di al músico. Arriba. Tope, a tope. Y con eso, y es la parte del amor. Porque el discurso del falso final va sobre el amor. Y me parecía que era el mensaje fundamental que quería lanzar. Que solo el amor nos salvará. Y que nos va a salvar.
El amor entendido de muchas formas, no solamente el amor de pareja. Pero entendido desde de uno mismo. El amor a uno mismo y el amor colectivo. También en alusión al amor combativo. El amor combativo a lo mejor tiene que mancharse las manos. Da esa sensación que te enamora. Sí, pues mira, pues me alegro porque el personaje se enamora. Se enamora, además la historia yo la tengo en mi cabeza, se enamora de una mujer que conoce en la escalera de su casa. Miguel, todo el texto, todo absolutamente es tuyo. Bueno, la no. parte recitada, vamos a decirlo así. No, el texto hay una parte que es de un... Yo con Vicente Ortiz, es un compañero con el que he escrito muchas cosas, hemos escrito muchas cosas a cuatro manos. Entonces teníamos un grupo que se llamaba Suelto, que lo conformábamos pues una serie de personas. Cuando yo empiezo a montar esto, llamo para el diseño de luces a Ángel, llamo para la música a Juanlu y me di cuenta que otra vez nos habíamos juntado 3 de los 4 sueltos y digo, falta Vicente, que Vicente no está en Málaga, Vicente está con otras cosas profesionales. Y lo llamé y digo, tío, mira lo que pasa, que estamos todos menos tú, que los sueltos se han juntado otra vez. Y mándame algo. ¿Pero qué? Digo, no te voy a contar nada. Tú mándame lo que quieras y ya lo encajo yo. Y es la parte de la barba, la parte del espejo, de la barba y todo eso es de Vicente. Pero tampoco absolutamente, porque, claro, él me mandó un texto que luego yo he cogido todo lo que he podido y lo he adaptado a la dramaturgia. O sea que no es absolutamente, pero sí, el texto es de Vicente. Ese trocito. El resto sí, el resto es mío. Pues daros la enhorabuena en este caso. Ha salido muy redondo, me parece. Y hay muchos tonos distintos, en cuanto a la escritura, hay muchos tonos distintos, desde toda la parte inicial, digamos, que es cuando cuenta lo de la profesora, que le dice que no cante, no sé cuánto, todo eso. Luego hay un soneto en toda regla, luego partes más poéticas, otras más menos. Porque del mismo modo que también hay muchos distintos registros interpretativos, ¿no? Hay enclaves, digamos, más naturalistas, a otras que son más cercanas a la máscara, en fin, porque de alguna manera, para que el espectáculo sea también ameno, tienes que ir cambiando, ¿no? Si no se convierte en un tipo ahí hablando. A mí me cuesta mucho trabajo un tío hablando durante 55 minutos, que es muy interesante lo que cuenta. Del mismo modo que la autoficción es muy compleja hacerla, porque tienes que haber vivido una vida fascinante para que durante 55 minutos sea interesante lo que estás contando sobre tu propia vida, ¿no? Por mucho que hay muchos lugares comunes, ¿no? Entonces mi vida tampoco es para tanto. Yo tengo que deformarla y tengo que inventarme cosas y meter ingredientes dramatúrgicos para que aquello sea, no sé, un viaje. Yo lo considero, además es que la palabra que casi todo el mundo utiliza, es muy común, no sé por qué, me dicen, es que un viaje, es como un viaje. Empieza, ¡pum! Y ya ha pasado. Y te he llevado por un montón de lugares. También hay gente que le afecta de una manera especial determinadas cosas. Porque he tocado vivencias suyas personales. Y que, no sé, yo he visto gente llorar. La poética me llevó mucho, la parte un poco más poética. Trini. Yo te quería preguntar lo de la profesora, cuando tú dices que castró, ¿no? Te castró porque te dijo que se puso al final de la clase. Yo, eso es una experiencia que tú ya has tenido. Eso me pasó, pero no me pasó, esto es muy curioso. Eso me pasó, pero no me pasó tampoco tan así. Me pasó con una profesora cuando tenía 7 años, pero no era la señorita Doña Ana María, era otra. La que verdaderamente me fastidió la vida fue la señorita Doña Ana María, pero esta era de matemáticas. Entonces lo que cogí fue esa anécdota con otra que la señorita Araceli, que era muy dulce, pero me dijo aquello y aquello me marcó. Y la metí al bicho de Doña Ana María, pero calla,
que digo, pues estará muerta. Pues el día del estreno me la encontré. Es verdad, absolutamente verdad. Y está muy anciana, pero está viva. Y la miré, claro, ella no me reconoció porque yo era un niño. Y le dije, si tú supieras lo que esta tarde... Era ella la que te inspiró. Pero es que a mí, yo qué sé, a mí me hubiera gustado que en otro momento de la obra tú hubieras reivindicado alguna experiencia positiva hacia tus profesores, porque a ver, es que a los profesores no les Ya, pero bueno, yo seguro, depende. Ya bueno, sí, todos los profesores... Pero lo que sí era verdad que te hablaban de usted. Sí. Tenía 7 años y te hablaban de usted. Que es algo que siempre me pareció. Vamos, yo estudié en un colegio muy particular también. Hay un solo detalle importante que es eso, lo que hablábamos al principio, la distribución. El tema de cómo continuar el trabajo de uno para vivir con esto o no sé qué otras cosas tienes pendientes. Háblanos de ese futuro. Ahora mismo es más difícil. Ahora mismo, hombre, el espectáculo yo lo he mandado a las ferias, a Palma del Río, a distintas ferias, que es donde... Porque claro, ya todo de cara a la temporada que viene, esta temporada está más que cerrada. Y yo confío, es un espectáculo que es muy llevadero, porque soy yo, una mochila, en principio el espejo y el micro. Iba a llevar una silla, pero después decidí que no, que para qué iba a llevar una silla, no quería construir un espacio, si puede ser la silla que tiene el mismo público, pues esa, o sea, integrarlo. Y vamos a ver qué pasa. Yo confío en que, hombre, si esto no se vende, yo ya no sé. Pero también es verdad que no es un espectáculo fácil. No, pero es un espectáculo muy adaptable. Sí, adaptable. No, es que decir, no es un espectáculo para, digamos, convencional, yo lo sé. Y además es que no quería hacerlo así. Sí, que hay mucha gente que este espectáculo no le va a gustar y además... Bien, porque si le gusta a todo el mundo, algo no hemos hecho bien. Bueno, gracias, Miguel Muñoz Zubita. Gracias a vosotros por venir, porque la pieza fundamental de todo esto, lo único que le da sentido a todo esto, que suena atómico, a manito, ya lo sé, pero en verdad es que sin el público no hay nada. Así que lo que estáis haciendo es fantástico, esta iniciativa es cojonuda y avanti. Gracias, tío.